Al analizar se debe evaluar cuatro grandes áreas. Condición del lubricante relacionada a la viscosidad, el hollín, la oxidación, los aditivos. Verificar la condición del equipo a través de los metales del desgaste y verificar si el desgaste es normal o anormal. Se puede establecer si las condiciones de operación son las apropiadas o influyen en la operación y desempeño del lubricante a través de carga, temperatura, velocidad, alineación, balanceo, etc. O bien si hay presencia de contaminantes tales como polvo, agua, partículas u otros, o ha sido contaminado con otros aceites o fluidos. Los análisis típicos se muestran a continuación, entre los cuales podemos citar viscosidad, agua o refrigerante, punto de inflamación, número básico, número ácido, hollín, oxidación, nitración, conteo de partículas, metales, bien sea de desgaste, por contaminación o por la presencia de aditivos, y otras evaluaciones específicas como color, olor, demulsibilidad, espuma, oclusión, punto de fluctuación, saponificación y algunas más específicas de acuerdo a la aplicación del lubricante. La viscosidad es una medida de la resistencia a fluir a una temperatura específica con relación al tiempo. Se mide a 40 grados centígrados o a 100 grados centígrados dependiendo si el aceite es para aplicación industrial o automotriz y se reporta en centistone. Es la propiedad más importante a medir en un programa de análisis de aceite usado, ya que cambios en el mismo permitirán determinar su comportamiento en servicio. Puede haber dos opciones: alta viscosidad o baja viscosidad. El incremento normalmente es causado por contaminación con productos más viscosos, por oxidación del aceite, por contaminación por hollín o sólidos, por combustión incompleta, por una incorrecta relación aire-combustible o por altas temperaturas de operación. Incrementos de viscosidad superiores de 10 al 20% son considerados severos en la mayoría de las aplicaciones. Por su parte, podemos tener como resultado una baja viscosidad, que indica que se ha adicionado un producto de baja viscosidad como relleno o que el sistema ha sido contaminado con algún solvente. Una disminución de 10% es considerado severo en la mayoría de las aplicaciones. Considera también que puede existir el solapamiento de un incremento de viscosidad debido a oxidación y una disminución de viscosidad debido a contaminación por un solvente. De ahí la importancia de no solamente evaluar viscosidad, sino en conjunto con otros parámetros que se reportan en el análisis del lubricante. La viscosidad de cualquier fluido cambia con la temperatura, disminuyendo a medida que aumenta la temperatura y puede cambiar adicionalmente por cambios de esfuerzo o velocidad de corte. La velocidad con la cual varía la viscosidad depende de la propia naturaleza del aceite y puede ser modificada mediante el empleo de mejoradores de viscosidad. El valor obtenido es un número arbitrario. Una viscosidad más alta a alta temperatura resulta en un mejor consumo de aceite y menos desgaste de motor. Una viscosidad más baja a baja temperatura supone un mejor arranque en frío y un menor consumo de combustible durante el calentamiento. Ahora bien, también la temperatura afecta al lubricante. Debemos recordar que incrementos graduales de la temperatura del lubricante reducen la vida útil del mismo, tal como se muestra en la lámina. Debemos recordar que en condiciones normales todo aceite tiene capacidad innata para separar humedad. No obstante, hay aplicaciones donde es necesario determinar si se mantiene la capacidad para separar el agua y es determinante para evaluar la actividad del aditivo y la tendencia del aceite a formar emulsiones. La presencia de agua puede indicar contaminación con fuentes externas por condensación de humedad o por fugas internas. En condiciones normales, los equipos tienen capacidad para evaporar cualquier contaminación de agua, ya que generalmente se evapora a temperaturas normales de operación y se mantiene en el aceite cuando las temperaturas son muy bajas. Los máximos permisibles en aceites industriales están en el orden de 0,1%, en aceite de motor 0,2% y en la mayoría de los sistemas el agua no debe ser superior a 500 ppm. La presencia de agua da como resultado una vida del equipo mucho más corta, un aumento de la viscosidad, pobre lubricación, corrosión, calor excesivo, formación de ácidos, soldaduras y disminución de la efectividad de los aditivos. El punto de inflamación permite evaluar el comportamiento del lubricante por su volatilidad, seleccionar el lubricante y establecer los riesgos inherentes de seguridad cuando se calienta este en un circuito de lubricación. Pueden ser debido a contaminación con fracciones livianas o volátiles de un combustible solvente, por craqueo catalítico del lubricante, es decir, la degradación por altas temperaturas, el uso de lubricante de muy baja viscosidad, la aplicación de un aceite inadecuado o problemas operacionales o de mantenimiento. Esto da como resultado la selección de lubricantes. Nos permite evaluar si las condiciones operacionales son las adecuadas, cuáles son las condiciones de seguridad y manejo de productos y determinar el origen de la contaminación. Es un parámetro que ayuda a identificar la presencia de fracciones livianas y volátiles, aceite de baja viscosidad, degradación del aceite por altas temperaturas y permite identificar productos. En el campo automotriz es de vital importancia, sobre todo en operaciones con motores diésel, evaluar el número básico, que es la medida de la capacidad del lubricante para neutralizar los ácidos corrosivos que se forman durante el uso del aceite, en especial en motores de combustión interna. Permite evaluar el grado de degradación del aceite y determinar la vida remanente del lubricante. Tanto la acidez como la alcalinidad se utilizan como indicativos de tiempo de sustitución del lubricante. No debe caer
caer por debajo del 50% del número básico inicial. Su disminución puede ser debida a periodos de cambio extendidos, al uso de aceites inadecuados, a un alto contenido de azufre en el combustible o sobrecalentamiento. Si de rutina, que normalmente se le hace sobre todo a aceites industriales, es el número ácido, que es la medida usada para determinar la cantidad de compuestos presentes en el aceite nuevo y aquellos que se forman durante la operación y que son atrapados en el seno del aceite. Asimismo, es un parámetro de gran utilidad para evaluar el grado de oxidación del aceite o si está contaminado con sustancias ácidas provenientes de fuentes externas. El resultado de la acidez de un aceite usado se interpreta comparándolo con la acidez reportada del aceite nuevo, la cual no necesariamente es cero, debido a que algunos aditivos empleados en la formulación pueden ser de naturaleza acídica. Otras propiedades como viscosidad, insolubles y lodos deben ser tomadas en cuenta en el momento del análisis e interpretación. El incremento del número ácido de un lubricante es originado por el incremento de la oxidación, por sobrecalentamiento, por excesivo periodo de cambio de aceite o por uso incorrecto del lubricante. Un número ácido elevado promueve la corrosión de los componentes metálicos, acelera la oxidación, incrementa la degradación química y el espesamiento del lubricante. El valor máximo aceptado es de 2 miligramos de hidróxido de potasio por cada gramo de muestra. El hollín es formado principalmente por carbón y es característico de los motores diésel. Está compuesto por carbón negro impuro pulverizado en la forma de partículas sólidas de tamaño muy pequeño, de 25 a 700 nanómetros, resultante de la combustión incompleta del combustible. Recientes regulaciones en emisiones impuestas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, y regulaciones internacionales han puesto gran importancia en los niveles de emisiones, en especial la presencia de hollín, ya que contribuye al calentamiento global. Es un indicador de la eficiencia de combustión del motor y debe ser monitoreado frecuentemente, ya que los aceites nuevos no contienen hollín. Su incremento se debe a una mezcla de aire-combustible incorrecta, ajuste incorrecto de inyectores, desgaste de motor, uso de combustible de baja calidad, combustión incompleta, baja compresión y empleo de nuevas tecnologías en motores diésel como sistemas de recirculación de gases de escape y con retardo en la inyección de combustible que han venido surgiendo a raíz de regulaciones de emisiones en cuanto a hollín y óxidos nitrosos. La excesiva presencia de hollín trae como consecuencias bajo desempeño del motor, disminución de economía de combustible, depósitos dañinos, lodos, aceleración del desgaste, depósitos de carbón y taponamiento de filtros. La oxidación por su parte es útil para establecer el tiempo remanente de vida útil del aceite. La oxidación del aceite genera subproductos que forman depósitos de lacas, las cuales al combinarse con agua presente por condensación o contaminación forman lodos mayormente ácidos que corroen las partes metálicas y espesan el aceite limitando su capacidad de lubricación. El proceso de oxidación se debe a una operación normal o atípica del aceite a altas temperaturas, la presencia de aire y agua y algunos metales como el cobre que aceleran o catalizan el proceso. También se debe a periodos de cambio muy prolongados, uso de aceites con aditivos inhibidores incorrectos, corrosión de partes metálicas, contaminación con subproductos de oxidación por cambios inadecuados del lubricante, empleo de aceites no inhibidos contra la oxidación. El incremento acelerado de la oxidación resulta en una drástica reducción de la vida útil del equipo, taponamiento de filtros, aumento de viscosidad, mayores gastos de operación, mayores tasas de desgaste y bajo desempeño del equipo. Es un ensayo no estandarizado y los límites condenatorios dependen de cada laboratorio. Durante el proceso de combustión de combustibles fósiles se oxida el nitrógeno presente en el aire, formándose compuestos que entran en contacto con el aceite durante el funcionamiento normal o como resultado de gases blow-by que pasan a través de los anillos hacia el cárter. Son compuestos extremadamente ácidos, forman depósitos y aceleran la oxidación del aceite. Su incremento en el aceite acelera la oxidación del mismo, la presencia de subproductos ácidos, un mayor desgaste de cilindros, espesamiento del aceite, mayores depósitos de combustión y un aumento del número ácido. Es una prueba no estandarizada y los límites condenatorios dependen de cada laboratorio. Debido a las reducciones en tolerancias encontradas en los actuales sistemas hidráulicos y muchas maquinarias, se ha evidenciado cada vez la necesidad de conocer el código de limpieza ISO, que es el código predominantemente usado en la industria. Los materiales sólidos en un lubricante pueden conducir al desgaste y eventualmente a la falla del equipo. Normalmente el usuario, conociendo esto, utiliza el conteo de partículas según el código ISO 4406 como indicador de la limpieza del fluido y la tendencia del mismo a provocar desgaste. Adicionalmente, fabricantes de equipos están realizando recomendaciones sobre límites de conteo de partículas. Esto permite a los usuarios finales utilizar el conteo de partículas para tomar decisiones importantes respecto al mantenimiento y la operación de su máquina. El código de limpieza ISO es una norma universal para medir e informar sobre los niveles de contaminación de partículas en fluidos. El código de limpieza ISO 4406 es el más usado. Clasifica el conteo de partículas dependiendo del tamaño o micronaje a través de filtros, con partículas mayores a 4 micrones, partículas mayores a 6 micrones y partículas mayores a 14 micrones. Mayor de 4 micrones, que es opcional, o común reportar mayor a 6 micrones y mayor a 14 micrones.
A cada uno de estos tres grupos se le asigna un rango de código y se reporta en términos de ese código. Ahora veamos la utilidad de usar el código ISO de limpieza. El nivel de limpieza requerido por un elemento de máquina depende principalmente de su precisión y confiabilidad en servicio. El tamaño de partículas que provoca el mayor daño en un elemento de máquinas es aquel similar o levemente superior al espacio entre la superficie de cojinetes, elementos cargados o sellos. Al reducir el nivel de partículas se puede aumentar significativamente la vida de estos sistemas y no es suficiente monitorear la presión diferencial en el filtro. Las máquinas de alta precisión, tales como robots y máquinas herramientas, poseen tolerancias muy estrechas y requieren aceites más limpios que maquinarias de menor precisión. La confiabilidad es otro factor importante. Esto afecta a los requisitos de limpieza. Normalmente la contaminación por agua, por oxidación del aceite, por sellos desgastados, por filtración deficiente, por aceite de relleno sucio, dando como resultado mayor desgaste, fallas en el sistema, fallas en el equipo, taponamiento o fugas y variaciones en las presiones. Los motores y sistemas hidráulicos de una vez deben ser más confiables que sus contrapartes en tierra. Las normas de limpieza para estos lubricantes son por lo tanto más exigentes. Se reportan tres números, por ejemplo 18, 16, 13, aunque también puede ser reportado usando solamente los dos últimos códigos, por ejemplo 16, 13. El código ISO se dobla entre rangos y cualquier incremento refleja una duplicación del nivel de contaminación. Por ejemplo, si el código cambia de ISO 16, 13 a 17, 14, es factible decir que el nivel de contaminación se ha duplicado. Conocer el nivel de limpieza permite asegurar esfuerzos para controlar la contaminación de servicio y al proveedor del aceite lubricante. En la siguiente lámina veremos un ejemplo de cómo afecta la limpieza del fluido. El nivel de limpieza común de fluidos corresponde a la norma ISO 222118. La clasificación objetivo para aceites de motor, engranaje y de servicio pesado corresponde a la norma ISO 181613. Por su parte, para sistemas hidráulicos de transmisión, la norma ISO es más exigente, 161411, y para combustibles diésel está en el orden de 141311. Como podrán observar en la gráfica, a medida que el aceite está más limpio, menos partículas pueden ser observadas a nivel de laboratorio. Discrimina qué tipo de elementos metálicos corresponden a las partículas que se reportan en la norma, lo cual se puede lograr a través de análisis específico de metales o ferrografías. Consideramos una bomba de 50 galones por minuto bajo dos diferentes niveles de partículas, por decir un ejemplo, utilizando un fluido ISO 222118. Esto representa 3.000 kilos de tierra por año y una vida útil menor de 2 años. Al utilizar sistemas de limpieza mucho más estrictos y bajar el contenido de partículas en el fluido a un valor ISO 181613, representa 25 kilos de tierra por año y una vida útil de más de 10 años. Se recomienda, por tanto, consultar al fabricante sobre el nivel de limpieza requerido para determinado componente o equipo, siendo determinante aquel que sea más crítico o más exigente. Cualquier plan de mantenimiento puede irse al traste simplemente por malas prácticas de trasvase, ya que estas incrementan la entrada de partículas abrasivas en el equipo. El aceite normalmente viene sellado con un nivel de limpieza ISO aproximadamente de 18, 16, 13. Una vez abierto el envase o tambor, puede ser dejado sin tapa, lo cual aumenta la posibilidad de contaminación a niveles de limpieza ISO 20, 19, 16. Si es trasvasado un envase o recipiente sucio para su utilización en una máquina específica, el nivel de limpieza puede aumentar a 22, 20, 17. Si adicionalmente utilizamos embudos sucios para colocar el aceite en el cárter, el nivel de limpieza ISO aumenta a 23, 22, 19. Y ese es el aceite nuevo que se está colocando en la máquina. Incluso llegar a niveles de partículas mucho más altos, el cual el aceite se ha ensuciado con las bocas abiertas en el tanque de almacenamiento a niveles ISO 26, 24, 21. Si consideramos adicionalmente que se utilizan envases para trasvase con embudos sucios, también estos afectan el contenido de partículas en el lubricante a niveles de 23, 22, 19. En el caso de los lubricantes recibidos a granel, sobre todo en maquinarias grandes o críticas, tales como turbinas o sistemas hidráulicos, es importante utilizar sistemas de filtración previos al trasvase del lubricante al equipo, ya que normalmente los lubricantes despachados a granel pueden tener niveles de partículas del orden de 20, 19, 16, según el código de limpieza ISO 4406. El nivel recomendado de limpieza para aceite de motor está en el orden del código ISO 4406 en los rangos 17, 16, 13. También es posible contaminar el aceite al trasvasarlo usando un recipiente abierto a niveles ISO del rango 21, 20, 17. El rango recomendado para sistemas hidráulicos estándar está en el orden del código de limpieza ISO 4406, rangos 16, 14, 11. Finalmente, los combustibles también pueden ser afectados por contaminación de partículas. De allí la importancia de utilizar combustibles limpios. El conteo de partículas se desarrolló, como se dijo inicialmente, para sistemas hidráulicos y turbinas, y se ha ampliado su aplicación
aplicaciones en engranajes industriales y transmisiones, a pesar de que no existen estándares aún para esos componentes. Si no se dispone de conteo de partículas, puede ser reemplazado por análisis de membranas en turbinas y sistemas hidráulicos y por el análisis de tapones magnéticos de engranajes, que requiere la instalación de estos aditamentos dentro de los depósitos de aceite de los engranajes y el análisis periódico de la malla que se adhiere al tapón. Si se observa la presencia de partículas como en forma de polvo, es considerado normal. En forma de púas, supone la existencia de un problema y en forma de escamas muestra la existencia de un daño.